Nosotros sabemos que este programa es de gran bendición para su vida y como para la mía. Es palabra de Dios que es medicina para su cuerpo, para su mente. Mis hermanos, hoy tenemos un invitado muy especial. Primeramente nuestro Dios y nuestro hermano Zenón de Pajapan, Veracruz. Pajapan, Veracruz. Iglesia Maranata. Iglesia Maranata. Gracias al Señor. Gloria al Señor, y vamos a leerlo. Si usted no puede porque está en sus labores, en la oficina, en el hogar, escuche y gócese juntamente con nosotros. Dice así la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. De ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, en esta hora, Señor amado, estamos delante de ti, mi Señor, poniéndonos en tus manos, pero dándote gracias primeramente, Señor, porque tú nos concedes estar nuevamente, Señor, en este día, en estos estudios de Efeso Radio, para poder transmitir, Señor, este programa de Mujer Virtuosa. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, Señor, porque tú con cada uno de todo este equipo de Efeso Radio. Señor, te pedimos en esta hora que tu presencia nos asista, Señor bendito, y que todo lo que se hable, bendito Dios, tu Espíritu Santo, Señor, lo dirija. Señor, reconocemos siempre, Señor, todo el tiempo reconoceremos que sin ti no somos nada, Señor. Dependemos totalmente, Señor bendito, de tu presencia, de tu guianza, bendito Dios. En esta hora, Padre amado, del hombre, lo que tú quieras, Señor. Te pido, Señor, uses en gran manera a tus hijos que van a exponer tu palabra, a mi hermano carretero que va, Señor, a entonar estos cantos que son de bendición. Oh, mi Dios, el consejo bíblico que viene, Señor, va a hablar mi hermano David Poblano, Señor, y todo viene, Señor, de ti, Padre Santísimo. Tu presencia, Señor, hablará y siempre estará con nosotros. Gracias te damos, oh mi Dios, gracias por tus bendiciones. Amén, Señor, amén. Gracias al Señor. Saludamos a mi hermana Berito, que está también en los controles, mi hermano Isaí. Dios le bendiga. Gracias a nuestro Dios. Y le damos el lugar a nuestro hermano Zenón, que trae la bendita y santa palabra del Señor. Decimos que el Señor le bendiga. Pero así es mi hermano carretero. Amén. Con una alabanza. Es Jesucristo mi amigo mejor, tierno y amante, cual otro no habrá. Toda mi vida descansa en su amor, tan solo en él segura estará. Oh dulce amigo, cerca de ti mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. Él en mis pruebas desciende hasta mí y hace en mi pecho la dicha nacer. Nunca por él olvidado me vi, nunca faltó su amor en mi ser.
Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir. Sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. Él en mis dudas me inunda de luz y hallo el sendero que debo seguir. Todo en mi vida lo debo a Jesús. Solo por Él yo puedo vivir. Oh dulce amigo, cerca de ti, tu senda perseguir. Sentir yo quiero que more en mí tu santa gracia para vivir. Él me conduce cual tierno pastor, llena mi vida por sendas de paz. Él me rescata de todo temor, dándome el gozo de ver su paz. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir. Sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. Amén. Gloria al Señor. Así dame los a nuestro hermano Zenón. Amén, gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por la invitación de nuestras hermanas que Gloria a nos Dios, hicieron al aleluya. programa de Mujer Virtuosa Matutino. Para nosotros es una bendición estar una vez más en esta cabina de Éfeso Radio. Amén. Para compartir el mensaje de nuestro Dios. En esta ocasión nos tocó, ¿verdad?, explicar el primer libro de Samuel, su capítulo 28. Es una historia muy hermosa, muy bonita, la cual nos ayudará a nosotros, ¿verdad?, a no cometer los mismos errores. Sí, Porque la palabra de Dios es para eso, para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para que nosotros no hagamos los errores que hicieron nuestros antepasados. Pero tristemente lo que está pasando, pareciera que el pueblo, ¿verdad?, el pueblo de Dios no está siendo hacedor de la palabra. Y recordemos que la Biblia dice que Dios quiere hacedores de su palabra. Amén. En esta ocasión, ¿verdad?, el título del capítulo 28, ¿verdad?, vamos a empezar desde el 3, del versículo 3, tiene por título Saúl y la divina de Endor. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a leer los pasajes bíblicos conforme vayamos explicando, amén, aleluya, esta hermosa historia. Les recordamos, esta historia tiene mucho que ver con la actualidad, aunque pasó años atrás o en el tiempo pasado. Muchas veces el ser humano está cometiendo los mismos errores. En vez de consultar a Jehová, en vez de buscar a Dios, a veces buscamos otras fuentes alternativas a nuestras necesidades o a lo que estamos pasando. Por eso, hoy a través de esta historia vamos a identificarnos, no sea que estemos haciendo lo mismo que hizo este rey Saúl. Dice la palabra del Señor: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Aquí vemos, ¿verdad?, a un rey celoso de Dios que había arrojado, ¿qué cosa?, a los encantadores. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Así como David se dejó llevar por su corazón en el capítulo anterior, creo que ya lo explicaron nuestras hermanas, también el rey toma una grave decisión guiado por su
corazón se dejó controlar por el miedo, porque aquí vemos que Saúl tuvo miedo al ver qué cosa, a los filisteos, se llenó de miedo este rey, cuando ya Dios, ¿verdad?, le había mostrado en otras ocasiones que Dios estaba con Saúl, amén, aleluya. Y dice la palabra del Señor que tuvo miedo, dice, cuando oyó que los filisteos, se estaban, ¿qué cosa?, preparando para hacer la guerra contra Israel, especialmente ahora que David estaba con ellos. Primero de Samuel 1 y 2, ¿verdad? El 1 y 2 vamos a leerlo conforme vayamos explicando. Dice, aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, y tú y tus hombres. Y David le respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te conseguiré guarda de mi persona durante toda la vida. Entonces, en los primeros capítulos vemos, ¿verdad?, que David estaba, ¿verdad?, a su favor. Aquí podemos verlo, dice, y en primero de Samuel, su capítulo 4, versículo 5, dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó su corazón en gran manera. Déjame decirte, cuando una persona tiene mucho miedo, la mente se bloquea. Así estaba Saúl con el corazón turbado, no sabía qué hacer, así que consultó a Dios en teoría. ¿Por qué decimos en teoría? Porque solamente estaba buscando a Dios a su manera, porque cuando uno busca a Dios como tiene que hacer, su corazón se mantiene firme, sin turbación. Entonces, buscar a Dios es lo mejor que podía hacer. El problema es que Saúl no quería hacer la voluntad de Dios, sino que solo buscaba al Señor para sus propios propósitos. Este era el error más grande. A veces como persona, muchas veces nosotros buscamos a Dios para que Él nos saque de un apuro, ¿no? Por lo que estamos pasando, por lo que estamos enfrentando. Y como Dios conoce el corazón, por eso muchas veces Dios no responde, porque Dios conoce el corazón. Si lo estamos buscando por interés propio, y cuando buscamos un interés un propio, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, es decir, si Dios me sana, le busco, y si no me sana, no le busco. Es lo que estaba haciendo el rey Saúl, y qué error más grande, porque Dios lo escudriña todo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el versículo 6 encontramos y dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Cuando tú buscas a Dios para nada más por conveniencia, o para que Él te saque de un apuro, aunque así te pases horas y horas arrodillados, no habrá respuesta. No caigamos en este error. Dios conoce nuestros corazones. Dios no le respondió a Saúl, ya que por años el Señor lo llamó al arrepentimiento, y él no hizo caso. Este es un principio que está plasmado en Proverbios, su capítulo 1, versículos 24 al 25 y 28 y 29. Recordemos que Saúl, cuando existía el profeta Samuel, muchas veces, ¿verdad?, vemos que el profeta Samuel amonestaba a Saúl para que se volviera a Dios, para que hiciera las primeras obras. Entonces, en Proverbio encontramos, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Aquí está plasmado la razón por la cual Dios no había respondido a Saúl, porque no había querido entender, no había querido hacer la voluntad de Dios. Saúl se dejó guiar
por su corazón se olvidó del temor de Jehová. Porque si hay algo que Dios aborrece es esto, que consultemos fuentes extrañas antes que a Dios. Lo primero tiene que ser nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Después de muchos años atrás, Saúl había dejado de oír a Dios. Esto es lo peor que puede hacer el hombre, dejar de oír a Dios. No endurezcamos vuestro corazón. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel endureció su corazón y 40 años estuvo disgustado Dios con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, porque no han querido entender sus caminos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora el Señor no le respondería, pero la necedad de Saúl era tan grande. Aquí ya entró una necedad de Saúl que era tan grande, que ante el silencio de Dios el rey dispuso a consultar a ¿quién? A una adivina. Y el versículo 7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Aquí ya vemos, ¿verdad?, que Saúl en su corazón ya había, ¿qué cosa? Maldad, porque ya estaba pidiendo, ¿qué cosa? Que se consultara a una adivina. Entonces, en sus buenos tiempos, Saúl, la Biblia dice que había mandado expulsar a todos los hechiceros y adivinos del territorio de Israel. En los primeros versículos, el versículo 3, ahí lo encontramos, dice: siguiendo la ley de Dios en Levíticos 19:31, Levíticos 20:6, Deuteronomio 10 al 12, que nos habla que cuando Dios prohíbe al pueblo de Israel, ¿verdad?, que pasaran a sus hijos por el fuego, que consultasen a los muertos, entonces Saúl al principio había expulsado a todos ellos. Pero sin embargo, ¿qué sucede aquí? Es probable, según, ¿verdad?, investigando, haciendo una investigación de este capítulo, dice que es probable que esta adivina había dejado esas malas costumbres. En 1 Samuel 28:9 dice: y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Según este versículo narra que esta mujer ya había dejado de practicar esas costumbres por miedo a lo que le habían sucedido sus demás compañeros adivinos. Pero sin embargo, ¿verdad?, es por esta razón que esta mujer como que la reservaron, porque vamos a tomarlo de esta manera, como que se arrepintió, entre comillas. Pero ante la situación, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Por eso seguía, dice, es probable que esta adivina había dejado esas malas costumbres y por eso seguía en Israel. Pero con sus antecedentes, siendo la única que quedaba, el rey Saúl la buscó, pero disfrazado para no ser reconocido. Encontramos que el corazón de Saúl estaba tan turbado, tan bloqueado, que cayó tan bajo. Dice que se disfrazó para ir a ese lugar. Entonces, el versículo 8 dice, ¿verdad?, y se disfrazó Saúl y puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Al principio la mujer no quería adivinar por miedo a ser perseguida, pero Saúl le aseguró que no le pasaría nada, e irónicamente dice que juró en el nombre de Dios, y es lo peor que pudo haber pasado. Mira, le estaba jurando, ¿verdad?, en el nombre del Dios Santo a una mujer extraña. ¿Y cuántas veces el ser humano hace lo mismo? Jura en el nombre de Dios, ¿verdad?, tomando el nombre de Dios en vano.
en vano. Y es lo peor que podemos hacer. Amada audiencia, hermanos que me escuchan, que nuestro temor y temblor sea siempre el nombre de nuestro Dios. Recordemos que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser un pueblo santo porque Él es santo. Amén, aleluya. Y nos compró a precio de sangre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo puedo sentir que la presencia de Dios está en este lugar, y la audiencia que está conectada, yo puedo sentir de parte de Dios que Dios te está redarguyendo. ¿Cuántas veces has tomado en poco el nombre de nuestro Dios y has hecho como Saúl, jurando para sacar una mentira, usando mentira y usando el nombre de nuestro Dios, y nos olvidamos que tenemos un Dios santo? Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. En 1 de Samuel 28, del 10 al 13 vemos, dice: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Qué irónico, ¿verdad? Es todo esto. El rey, conociendo quién es Dios y sabiendo que Dios no estaba de acuerdo con eso, ahora vemos dándole, ¿verdad?, una promesa falsa a esta persona, que no te va a pasar nada. Déjame decirte, muchas veces cuando el corazón está turbado, hace locuras. El corazón turbado comete errores. Por eso la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que ante toda adversidad, ante toda situación que tú estés viviendo, ante todo problema, tu confianza tiene que ser en Dios y saber esperar en Él, como dice la Biblia: pacientemente esperé a Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Saúl le dijo a la adivina que quería invocar el espíritu de Samuel, y cuando la mujer lo hizo se asustó, porque en ese momento supo que el visitante era el rey, pero ya era demasiado tarde. En 1 de Samuel 28, del 11 al 12 dice: y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó, dice, en alta voz, y habló aquella mujer, Saúl, diciendo, ¿verdad? Dice, diciendo. Entonces, podemos ver que ahí podemos entender lo que hizo esta mujer. Cuando la adivina se asustó, era evidente que ya había visto algo. Y Saúl le preguntó en el versículo 13 al 14, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que el espíritu de Samuel se presentara ante Saúl cuando sabemos que eso va en contra de la ley de Dios? Solo Dios lo sabe. Pero eso sí, sería el último mensaje que Saúl recibiría del profeta y de Dios. En 1 de Samuel 28 al 15 al 19 le damos lectura. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueño. Y por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces, ahí vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te echó
te ha hecho esto hoy, perdón. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Y Samuel dijo, ¿verdad? ¿Por qué me has inquietado? Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? Había condenado a este rey en cuanto a su desobediencia. Recordemos los antecedentes del rey Saúl, que cuando tenía que matar a los amalecitas, ¿verdad? Reservó, y cuando Dios había dicho que mataran todo. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios nos da una orden y hacemos lo que queremos? Por eso vienen las consecuencias. Yo quiero decirte en esta mañana, ¿verdad? En este programa de Mujer Virtuosa Matutino, que cuando recibas una orden de parte de Dios, ya sea a través de la palabra, a través de sus siervos, a través de sus siervas, amado hermano, amado hermana que me escucha, presta atención a las instrucciones, porque a veces nos pasa como los niños, ya lo sé, y no hacemos caso, y a la mera hora cometemos errores, y cuando ya se nos está amonestando, nos enojamos, ¿verdad? O en fin, cuantas cosas. ¿Por qué? Por no prestar atención. Tenemos que prestar atención a la palabra del Señor. Con este gran pecado, Saúl selló su destino. Y aún ante tal amenaza, él no se arrepintió. Y eso es lo triste, que ante tanta amenaza, ante tanta sentencia, Saúl siguió con un corazón duro, con un corazón endurecido. Solo sintió miedo por lo que le acontecería. Esto lo vemos en 1 de Samuel 28, 20, que dice: entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por la palabra de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido, ¿qué cosa? Pan. La mujer dice que le ofreció a Saúl comida. Al principio él se negó por una razón, por cultura. ¿Qué quiere decir esto? En estos tiempos, el ser invitado a comer a la casa era solo para la gente de confianza, con la familia o los amigos con quienes se habían hecho una alianza. La mujer insistió para afirmar la promesa del rey de no matarla por lo que había hecho. Esto lo encontramos en los versículos 21 al 25. Vemos, ¿verdad?, que la mujer invitó a comer al rey para formalizar la promesa de que no iba a ser muerta. Al principio Saúl se negó, pero como no había comido, dice que al final todo aceptó. Y entonces quiere decir que selló de guardar la vida de esta mujer. Y eso es lo peor que podemos hacer como pueblo de Dios, ¿verdad? Aliarnos y prometerle reservar la vida al pecado, porque a veces ocultamos el pecado, como que encubrimos el pecado, como que estamos a favor del pecado y hasta le damos muchas veces fuerza. Y dice la palabra de Dios: perseveraremos en esto para que la gracia abunde. De ninguna manera, pues fuimos llamados a ser, ¿qué cosa? Muertos al pecado. Tú has sido llamado para ser muerto para el pecado y vivo para Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Los versículos dicen: entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero dice: porfiaron, dice, con él sus siervos juntamente con la mujer. Y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer, dice, tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido se levantó y se fueron aquella noche.
ahí vemos, ¿verdad?, como Saúl pues ya hace lo desagradable delante de nuestro Dios. Su reino fue quitado y ya sabemos, ¿verdad?, cómo terminó este pobre rey. La advertencia es en esta mañana: no sigamos el ejemplo de Saúl, no sigamos el ejemplo y no terminemos mal. Yo solamente quiero decirte una palabra que lo encontramos en la Biblia. Dice la palabra del Señor: porque hay caminos que al hombre le parece, ¿qué cosa? Derecho, pero su final, su destino es, ¿qué cosa? La muerte, camino de muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ven a Cristo, acércate a Cristo. Estás pasando por necesidad, te encuentras acorralado como este rey. Déjame decirte, busca a Dios, pero no por conveniencia, no solamente porque estés pasando por este problema, por esta necesidad. No, busca a Dios con sinceridad y Él te dará la respuesta. Dios les bendiga y fue un placer compartir, ¿verdad?, esta historia con ustedes. Dejo el lugar a mis hermanas. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Pues vamos a dar gracias a Dios. Qué hermosa enseñanza, mis hermanos. Porque en la actualidad, hermano, déjeme decirle que aunque estamos en el camino de Dios y hay como conocimiento de Dios de que al Señor no le agrada nada de esto, hay personas que aún así consultan a los astros, consultan al tarot, al horóscopo. Bueno, hacen si el niño o quien sea está enfermito, ahí van con el huevo, con la hierba, con el que ensalma, con todas esas cosas, ¿no? Y se ve en la actualidad también. Y no digamos que gente de afuera, hermanos a veces. Sí, eso es lo triste, lo grave. Entonces, hermanos, fíjense lo que pasó con el rey Saúl por ir a consultar a una adivina. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Muchas veces no se resuelve el problema y creen que la vecinita, que el fulanito, que le está haciendo algo. Que encontraron algo tirado en su puerta es porque la vecina le tiene envidia. Hermano, estamos bajo el amparo del Altísimo. Amén. Amén, así es. Saúl, ¿por qué vino a dar hasta este lugar? Consultar a una adivina, porque la presencia del Señor ya se había alejado de él. Pero si usted está en el camino de Dios, no se preocupe, el Señor le ayudará siempre. Amén. Hermano. Amén, gloria. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la promesa para nosotros. Y eso es más que suficiente para que nosotros le creamos a nuestro Dios. Son promesas para nosotros. Así es que si usted está sufriendo y usted está enfermo y esa enfermedad no se le puede quitar porque dice, no, es que a lo mejor me están haciendo mal. ¿Sí han escuchado? Sí, ¿verdad que sí? Sí, así pasa. Entonces, no, hermanos, no recurran a esos lugares. Porque el niño, bueno, allá en el pueblo donde nosotros estamos, que si el niño tiene calentura es porque tiene un susto y ya lo llevan con el que ensalma, con el que les da unos soplos y le toman el pulso y sí es tremendo, ¿verdad? Porque pues en vez de que convengamos al altar y le lloremos al Señor que reprenda, si el niño está asustado o por lo que tenga, reprenderlo, porque el Señor nos ha dado incluso la autoridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya vemos la necesidad y muchas veces pasa como Saúl, ¿verdad? Ves que el niño ya está muy grave o que el problema es grave, tu corazón se turba, tienes miedo, pero no tengas miedo porque el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y esa es promesa de Dios para nosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Hermosa es la palabra de nuestro Dios. Bendito Dios, gracias Padre te Santo, damos. te damos gracias. Gracias Señor, te damos, Señor, por porque tu tú grande amor hablas y por tu a grande nuestra vida. misericordia, Tú Señor. hablas, Señor, A través de eterno, a cada enseñanza de momento, esta Señor, historia, Señor. a sus Padre sabiduría, Santo, Señor, nos hace para ver que lo que te agrada es la lo que obediencia, necesita Señor. nuestro corazón.
Dios, y antes lo que de consultar necesita a otras nuestra vida, fuentes, lo Señor, que necesitamos, vengamos a ti con un bendito corazón Dios. Yo te contrito pido, y Señor, humillado, que Padre nuestra celestial, mente, nuestro Señor, corazón, con un corazón Señor, nuestra mirada arrepentido, Señor, siempre con un esté, corazón Señor, sedientos, Padre Cristo celestial, bendito. Señor. Perdona, Glorifícate, Señor Padre eterno, si celestial. alguno de tus Yo sé que hijos, esta Señor, palabra, ha caído, Señor Dios bendito eterno, Dios, está haciendo en efecto en los esa corazones, porque tu palabra Padre viva, Santo. es palabra Oh, mi eficaz Dios, y yo más te pido, cortante Padre que toda Santo, espada de dos que filos, Señor. afirmes a todos Ayúdanos tus a tener hijos, cuidado, Señor, a que ayuda a la todo audiencia sea a tener verdad, cuidado, Señor, de tu a no palabra caer en es este gran verdad. error, Y que si Señor. tú nos dices Padre que nos Santo, sigas, nos Señor, guardas, a tu tú nombre eres el sea la que nos gloria, guarda. Padre Santo. Gracias te damos, oh mi Dios. Gracias, mi Señor amado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra tan bendita y tan oportuna a nuestra vida. Gracias, mi Señor amado. Gloria a tu nombre. Amén. Tentado serás, debes pecar. Mejor y más noble es luchar y triunfar. Valor pues cristiano domina tu mar. Dios librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma y Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma y Él te hará vencedor. Sí, hermano. Amante benigno y enérgico ser, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, ven hacia tu dicho, que Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma y Él te hará vencedor. Gloria al Señor. Aleluya, Gracias gloria. a nuestro Dios. Sí le damos el lugar a nuestra hermana Nati con Gloria a título Dios. Pan de Vida. Amén, gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios por su infinita bondad, porque seguimos aquí en su presencia y Dios nos redarguye y nos viene a hablar que solamente Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza en todo momento. Pero para eso hay que ser como los hijos del rey, ¿no? Orar, ayunar, buscar a Dios, porque solamente cuando conocemos sus características y las vemos en nuestra vida,
nuestra fe crece, Amén. nuestra fe avanza, porque el Espíritu Santo nos está ayudando. La palabra de Dios nos dice muy claramente que los términos de la tierra todos debemos ver a Él, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay sanidad, y fuera de Él no hay nadie. Y así hoy, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir glorificando a Dios y aprendiendo y fortaleciéndonos en la presencia maravillosa del Señor, con un hermoso pasaje bíblico que muchas veces hemos leído y nos ha llenado de fortaleza y de alegría y de gran esperanza, cuando nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, hace